Friendly Floaties, flotadores amistosos. El cruce de dos historias. Una reflexión sobre la sociedad de consumo y sus basuras. La gesta de aquella flotilla, que conformaron miles de juguetes de plástico, patitos, tortugas, ranitas y castores, que un buque portacontenedores había perdido en medio del Océano Pacífico al atravesar una tempestad en 1992, da origen al título de la exposición. Los Friendly Floaties se hicieron famosos por el periplo realizado alrededor del mundo. Atravesaron el estrecho de Bering, estuvieron atrapados en el hielo ártico, se divisaron desde las costas de Alaska, Inglaterra, Japón, Australia. Aquellos movimientos fueron aprovechados por los oceanógrafos Curtis Evesmeyer y James Ingraham para seguir estudiando las corrientes marinas. Se llegó a pagar hasta $1000 por aquellos juguetes que arribaban en las costas. Lo que en un principio iba a ser una tragedia ecológica se convirtió en un estudio de las corrientes marinas. Tras la recopilación por algunos bares de la ciudad de miles de botellas de plástico de agua embotellada previamente consumidas, surge la idea de realizar arte con ellas. Sin olvidar la plástica y de forma casi poética, una invitación a la reflexión. ¿Nos hemos parado a pensar las consecuencias que acarrea el usar y tirar que identifica a esta sociedad de consumo en la que vivimos? ¿Qué sucede tras un gesto tan aparentemente sencillo como beber unos centímetros cúbicos de agua? Aquellos miles de juguetes de plástico, perdidos en medio del Océano Pacífico, toman forma de botellas perdidas en el centro de la ciudad. Una oportunidad, un intento de darles un nuevo valor.